están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo CNN Prime, nueva jornada informativa, y hoy nos va a acompañar en el estudio el alcalde de Maipú, Tomás Bodanowicz, para conversar con agenda abierta sobre distintos temas. Muchos dicen que es, y varias encuestas así lo señalan también, una de las figuras más importantes de recambio, el Frente Amplio. ¿Qué piensa él sobre diversas materias? Los vamos a conocer hoy en vivo y en directo aquí en CNN Prime. Jornada ampliamente noticiosa, centrada en la seguridad y en otras materias. Vamos con los titulares. El gobierno optó finalmente por ampliar el penal Santiago I, donde se va a construir la nueva cárcel de seguridad. A las protestas de los vecinos del sector de Parque O'Higgins se sumó la dura reacción de la alcaldesa de Santiago, quien acusó que la medida es improvisada e insistió en que la comuna no está disponible para hacer, en sus palabras, una zona de sacrificio. Mañana será formalizada la mujer detenida por la inédita sustracción de una guagua desde el Hospital Regional de Temuco. Luego de 3 horas y media de operativo policial que incluyó controles en todos los accesos de la ciudad, la lactante fue recuperada sana y salva. Aunque el hospital detalló sus medidas para evitar delitos, la familia criticó la seguridad de este recinto. El ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, negó nuevamente haber sostenido conversaciones vía WhatsApp con el abogado Luis Hermosilla, involucrado en el polémico caso Audios. Además, el magistrado aseguró todo esto a raíz de una publicación de un reportaje de Ciper Chile que se insiste en sus palabras, enlodar su trayectoria como académico y experto penalista. Y en temas internacionales, Kamala Harris avanza a convertirse en la candidata presidencial del Partido Demócrata tras la renuncia de Joe Biden. La actual vicepresidenta de Estados Unidos viajó a Delaware para reunirse con el equipo de campaña mientras suma más respaldos y, ojo, donaciones récord a su candidatura. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Esta fue una noticia en verdad que nos angustió, yo creo que a todos en el país, y mañana va a ser formalizada por el delito de sustracción la mujer que robó una guagua de 5 días de vida del Hospital Regional de Temuco. Tras un amplio operativo, la menor fue encontrada afortunadamente en buen estado de salud en un domicilio de Padre Las Casas. Todos los detalles en la nota de José Tomás Arriagada y Catalina Sánchez. Con un pasamontañas para cubrir su rostro y vestida con traje clínico. Así se vio por las cámaras de seguridad la mujer que secuestró una lactante con 5 días de vida desde el área de maternidad del Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco. El hecho ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la mañana, cuando la mujer entró a la habitación donde se encontraba la menor con su madre. La mujer conversa con la familia y en un descuido se lleva a la lactante en un bolso para emprender un viaje en una micro. Angustia para la familia, que se extendió por casi 4 horas. Es un hecho insólito, o sea, es algo que nosotros no habíamos vivido como hospital. Uno siempre confía en las personas, no vamos por la vida desconfiando de todo el mundo, sobre todo dentro de un recinto hospitalario donde lo que estamos buscando generalmente es la salud de las personas, hacer que las personas confíen en nuestro establecimiento. Tras percatarse del robo, inmediatamente se cerraron las puertas del hospital, iniciando el despliegue de carabineros en todas las entradas y salidas de Temuco, de la Ruta 5 Sur, el terminal de buses e incluso del aeropuerto. Todo para dar con la recién nacida, quien fue encontrada sana y salva en un domicilio de Padre Las Casas. Hicimos un plan candado muy efectivo, en la cual, ¿no es cierto?, se convulsionó la ciudad, pero la verdad que los resultados y los objetivos que nosotros habíamos trazado era recuperar, ¿no es cierto?, en el menor tiempo posible a esta lactante. En definitiva, la imputada fue detenida en su domicilio, se encontraba sola y todavía estamos haciendo otras diligencias para verificar algún otro tipo de antecedentes. Para mañana está fijada la audiencia de formalización contra la mujer por el delito de secuestro. Por su parte, la Contraloría solicitó un informe al Hospital Regional de Temuco, recinto que tendrá un plazo de 3 días para detallar qué falló para que se desencadenara este insólito suceso. Las altas tasas hipotecarias no solo hacen más difícil comprar una vivienda, también han elevado los precios de los arriendos. Natalia Muñoz nos muestra el panorama para quien está pensando comprar como inversión.
La Florida y Ñuñoa, comunas que han subido de precio en sus arriendos. Una mala noticia que para algunos puede ser una oportunidad. Una persona que compra un departamento, el tiempo que se demore en poder estar arrendado va a depender mucho de la ubicación que tenga el activo, de si el precio es competitivo, porque aquí hay que recordar que el mercado de arriendo es muy competitivo. La Florida y Ñuñoa efectivamente se arrienda más rápido, tiene una alta demanda y por lo cual uno puede tener un precio un poquitito más caro, generando mayor rentabilidad ya al momento en que ya empezaste a arrendar tu propiedad. Siempre recomendamos que sea 1, 2 o 3 corredores y así tienes la posibilidad de que se rinde muy fácil el departamento, aproximadamente 1 o 2 meses. Si el año pasado los departamentos en ciertas comunas se demoraban cerca de 3 meses en arrendarse, hoy lo hacen solo en 1. Así se abre una oportunidad de inversión para los que estaban pensando comprar para arrendar. En regiones tenemos Valparaíso, Concepción y algunas otras comunas un poquito más al sur. Y en región metropolitana tenemos Providencia, Las Condes, que han presentado una alta demanda y un alto incremento de precios. Y no olvidar tampoco Ñuñoa. Las comunas que siguen teniendo mucha demanda por arriendo son Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, principalmente el sector oriente de Santiago, y los valores incluso medios en UF en estas comunas han subido, entre un 0 y un 1%, se han mantenido. Eso sí, si comparamos con antes de la crisis social y la pandemia, el precio de los arriendos en el Gran Santiago ha subido más del 50%. Hoy arrendar un departamento en Providencia de un dormitorio y un baño cuesta sobre 560.000 pesos, 10% más que hace un año. Por ahora no, en estos tiempos yo creo que no, que hay que esperar, porque está todo muy... Quería comprar ahora, pero voy a esperar para ver cómo está la parte económica. Sin duda que buena inversión el arrendar el departamento prácticamente por el mismo valor que es el dividendo. Está costando vender, probablemente debe ser buena oportunidad. Lo complicado es que los créditos hipotecarios siguen altos. Si bien comenzaron el mes retrocediendo a su menor nivel desde inicios de mayo, promediando 4,93%, esta cifra aún está más del doble de su mínimo histórico, cuando en octubre y noviembre de 2019 tocaron piso de 1,99%. Pero algo que hoy día incentiva y nosotros estamos mostrando e incentivando para la inversión inmobiliaria es que hoy día estamos viendo precios que estamos 100% seguros que no se van a volver a repetir. Esto teniendo en cuenta además el stock que hay de entrega inmediata. Debido al alza de las tasas de crédito hipotecario ha provocado que en el mercado de arriendo disminuya la colocación en ciertas comunas, como hemos visto en las zonas de Ñuñoa, que pasamos de 32 a 30 días de colocación, o en las zonas de Santiago Centro, que hemos visto de 30 a 26 días en demorarse en tener una colocación. El alza de las tasas de interés de los créditos hipotecarios y las mayores restricciones bancarias son parte de los factores del aumento de arriendos, lo que podría fomentar la inversión. No importa que se pague solo o no, lo importante es que te ayude. Si tú pones tu plata y todos los meses estás ahorrando 300.000 pesos, por ejemplo, en una APB, eso tienes que ponerlo de tu bolsillo. En cambio, si tú estás pagando 300.000 pesos de un dividendo y el arriendo, aunque te ayude con 200.000 pesos, ya solo tuviste que poner 100. Entonces siempre vas a salir en conveniencia con eso. En Chile solo 25% del total de las viviendas se arriendan, cifra que sube en la región metropolitana, y en departamentos se acerca al 50% del stock. Pudahuel, Quilicura, Renca y Peñalolén lideran en rentabilidades. Bueno, la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva de Eduardo Macaya, condenado por abusos sexuales a menores. Una decisión que generó muchísimas reacciones en el Congreso, y no solo en Congreso, también con protestas incluso de ciudadanas y ciudadanas. Francisca Cárdenas tiene los detalles. Francisca, te escuchamos. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, una noticia, una definición de la Corte de Apelaciones de Rancagua que ha generado no solamente reacciones y rechazo en el mundo político, en este caso en el oficialismo, porque hay un respaldo todavía al menos al senador, el hijo de Eduardo Macaya, al senador Javier Macaya, y quien además preside la UDI, el partido de Chile Vamos, a lo que han sido sus declaraciones en torno a Eduardo Macaya, esta definición de la Corte de Apelaciones de Rancagua de revocar, de modificar lo que es la prisión preventiva tras esta condena, 6 años de cárcel
por distintos delitos en torno a lo que es abuso sexual a menores de edad a Eduardo Macaya, a lo que es arresto domiciliario total, con arraigo nacional y también prohibición de acercarse a las víctimas. Esto no quiere decir, como decían algunos, que no va a cumplir la condena, sino que la va a cumplir, digamos, y va a esperar en su casa Eduardo Macaya mientras se define lo que son todos los recursos que va a presentar su defensa para insistir en su inocencia y dejar, digamos, presentar un recurso de nulidad en torno a lo que es el fondo de este juicio que lo sentenció a 6 años de cárcel. Se han generado también protestas, manifestaciones en el frontis de la sede de la Unión Demócrata Independiente, la sede de la UDI ahí en Suecia, en Providencia, en la comuna de Providencia, por parte de distintas mujeres, personas que están protestando, manifestándose, también pidiendo la renuncia a lo que es la presidencia de la UDI del senador Javier Macaya, con respecto también a lo que han sido sus declaraciones bastante polémicas en las últimas horas. Él dice que su padre fue grabado sin su consentimiento en torno a lo que han sido los antecedentes de esta investigación y también de la sentencia a 6 años de cárcel. Escuchemos entonces parte de lo que han sido algunas reacciones políticas de parlamentarios de lo que es la oposición de la UDI también en torno a este caso. El mismo senador Javier Macaya lo dijo y dijo que él va a respetar como senador de la República, al igual yo como parlamentario, respetar lo que designa un poder del Estado. Yo creo que ahí se cierra el tema pasa más por la familia del senador. No, pero esto está dentro del marco de los valores que promueve su partido. Mire, el senador Macaya tiene todos los valores que el partido así demanda. Hasta ahí llego yo. El resto es problema de la familia Macaya, no es mi problema, no es un problema que hoy día tenga que estar acá en el centro del debate. El senador Macaya, el presidente de la UDI, hoy día ha sido hasta el día de hoy, y estoy seguro, una persona íntegra, y así lo seguirá haciendo. Ahí nosotros de otro poder del Estado no nos metemos, pero yo creo que a la luz de los acontecimientos, de lo que hay, yo creo que está evadiendo, ¿cierto?, como la gran mayoría de los chilenos debe pensar, de que si está ya condenado, porque es un condenado, ¿cierto?, debiera cumplir la condena en la cárcel. Claro, se va a cumplir lo que es la pena a su casa, a su domicilio, Eduardo Macaya, luego de lo que fue también la revisión de la prisión preventiva, donde también se revocó en primera instancia de lo que dictó finalmente el tribunal. Y esto luego, recordemos, Mónica, de pagar una fianza de 150 millones de pesos. Es que se modifica, él nunca está, digamos, en la cárcel cumpliendo lo que es esta sentencia de 6 años de cárcel, porque todavía no es ejecutoriada. Ese es el principal argumento, al menos, de la defensa y también de la Corte de Apelaciones de Rancagua, para poder modificar esta medida cautelar y dejarlo lo que es la prisión, digamos, el arresto domiciliario y también la prohibición de acercarse a las víctimas. Porque ha habido cuestionamientos al senador Macaya, en este caso al hijo de Eduardo Macaya, por sus dichos en torno a su padre. Él ha insistido todos estos días en la inocencia de su padre y también ha dicho que lo han grabado sin su consentimiento y que no han sido sus nietas las que han denunciado, digamos, lo que ha sido, digamos, esta denuncia y las pruebas en contra de Eduardo Macaya, y también por las declaraciones de la ministra Orellana, la ministra de la Mujer, durante esta mañana en CNN Chile Radio. Escuchemos parte de otras reacciones también en el oficialismo en torno a este caso. Nos parece indecente que el señor Macaya hoy día sea sujeto a estar en un domicilio. Yo espero que en ese domicilio de verdad no haya niños, porque efectivamente, según la sentencia que ha habido de los tribunales de justicia, el señor Macaya evidentemente es un peligro para la sociedad. El señor Macaya ostenta un cargo de presidente de un partido y además senador de la República. Uno hubiese esperado prudencia y necesaria en un caso de vulneración de derechos de menores. Algunos son buenos para decir que los niños primero, que el derecho a la vida, y claramente cuando se ven este tipo de situaciones pareciera que no les importan tanto los niños ni el derecho a la vida. Claro, una definición de la Corte de Apelaciones de Rancagua mientras se cumplen los 10 días para que la sentencia de 6 años de cárcel pueda ser ejecutoriada, y también porque en estos 10 días la defensa de Eduardo Macaya puede presentar distintos recursos y agotar todos los recursos judiciales para insistir en su inocencia y poder declarar la nulidad, es decir, buscar la nulidad de lo que ha sido este juicio en contra de Eduardo Macaya. Así que nos vamos a quedar atentos a ese tema, que por supuesto ha generado distintas reacciones. Algunos piden la renuncia de
el hijo de Eduardo Macaya, el senador Javier Macaya, por lo que han sido sus declaraciones en torno a su padre. Desde la UDI han respaldado al senador, han dicho que es un tema familiar, que debe resolver él, y que también en cuanto a la renuncia, dar un paso al costado de la presidencia de la UDI, por lo que son responsabilidades políticas, lo debe decidir él, el senador Javier Macaya. Otro de los temas, Mónica, que ha marcado también la jornada acá en el Congreso Nacional al menos, ha sido lo que ha sido el desafuero de lo que ha dicho también la Corte de Apelaciones de Temuco, que acoge lo que es el desafuero parlamentario del diputado Mauricio Ojeda. Recordemos que el diputado Ojeda, que es ex integrante de la bancada republicana, está siendo investigado por fraude al fisco en medio de lo que es la arista Manicure, de lo que es el caso convenios por traspasos que se hicieron de la Gobernación Regional de la Araucanía a 2 fundaciones, recursos que se prometieron en capacitaciones a mujeres de escasos recursos en torno a lo que es un fraude de casi 730 millones de pesos. Se acepta el desafuero, por lo tanto ahora falta que se pronuncie la Corte Suprema. Él todavía puede seguir viniendo al Congreso Nacional, ejercer con normalidad sus funciones parlamentarias, pero falta que se pronuncie la Corte Suprema y que eso sea notificado también a lo que es la Secretaría General de la Cámara. Recién ahí se hace efectivo lo que es el desafuero parlamentario. Por supuesto, él también puede insistir a través de lo que es la justicia. Escuchemos parte de lo que dijo durante esta jornada el diputado Ojeda, que asistió al Congreso Nacional. Mi abogado va a hacer todas las declaraciones y yo no voy a meter ningún tipo de comentario. ¿Hasta cuándo va a poder seguir viniendo al Congreso? Sigo trabajando de manera normal, así es que si me dan permiso, como les digo, el abogado se va a referir. ¿Ya? ¿Va a seguir viniendo? ¿Hasta? Sí, claro, vengo a trabajar normalmente. Ahí dice, entonces, vengan a trabajar con normalidad, él va a seguir viniendo hasta que se haga efectivo lo que es este desafuero parlamentario que se ha acogido por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco. Recordemos que él está siendo investigado por distintos delitos, Mónica, por fraude al fisco, lo que es cohecho, soborno, lavado de activos, entre otros ilícitos en torno a lo que es esta arista Manicure del caso convenios. Hay que decir que el abogado ha respaldado obviamente todo lo que van a ser las definiciones, se pueden recurrir a lo que es la Corte Suprema para insistir en la inocencia del diputado. Él no insistió en su inocencia durante esta jornada, todo se lo dejó en manos del abogado, por lo tanto hay que ver también qué va a pasar en los próximos días. Escuchemos eso sí lo que dijo justamente el representante jurídico del diputado. Por cierto que vamos a hacer derecho el uso al recurso de apelación que cabe, el cual vence este próximo sábado, lo vamos a presentar oportunamente, como en rigor corresponde, y en cuanto al fallo, me parece que no tomó en consideración los argumentos que se vertieron en su momento en los alegatos respectivos, por cuanto no hace el distingo entre la discusión de mero derecho respecto a lo que es el juicio o las instancias procesales posteriores ante juzgado de garantía o ante el Tribunal Oral en lo Penal. Claro, un fraude que indaga el Ministerio Público por casi 730 millones de pesos traspasados desde lo que es la Gobernación Regional de la Araucanía a 2 fundaciones, en este caso FOLAV y EDUC, en torno a lo que es esta arista del caso convenios. Hay que decir que la defensa de lo que es el diputado Mauricio Ojeda tiene 5 días desde ahora de esta definición de la Corte de Apelaciones de Temuco para recurrir a la Corte Suprema y poder apelar a lo que es la nulidad de lo que es esta definición. Así que nos vamos a quedar atentos, por supuesto, a eso. ¿Qué pasa con el desafuero? Que tiene que ser notificado, por ejemplo, si se da un sí por parte de la Corte Suprema a Miguel Landeros, que es el secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahí se haría efectivo, como en su momento pasó, por ejemplo, con la diputada María Luisa Cordero, para dar un ejemplo también de lo que es el desafuero parlamentario, Mónica. Muchísimas gracias por toda la información, Francisca. Buenas noches. Y él nos acompaña, como habíamos dicho, son las 8:49 en vivo y en directo. Esto está grabado el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich. Gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ti, Mónica, por la invitación y a todos quienes nos están mirando en la casa. Vamos a hablar del tema de la seguridad y de otros temas, pero antes hay 2 noticias que recién veíamos que han sido, nos contaba Francisca Cárdenas, que han marcado de alguna manera la agenda hoy día. Una de ellas, y como político se lo pregunto, porque afecta no solo a un sector, sino que también termina afectando a los políticos en general. Lo primero, el desafuero del diputado Ojeda en el contexto de los casos convenios, específicamente la arista Manicure. ¿Cómo lo ha visto? Desafuero, obviamente todavía también rige la presunción de inocencia, todavía no está ni condenado ni nada, pero un desafuero a un diputado
es un paso relevante y tiene un efecto político. Yo creo que son señales importantes. Nosotros hemos tratado de ser lo más claros posible en no distinguir colores políticos cuando se trata de hechos tan graves de corrupción. Yo creo que le hace bien a la democracia, a nuestras instituciones y a la confianza de la ciudadanía en sus representantes que podamos ser capaces de ver que cuando este tipo de cosas ocurren, independiente quién es el que comete el delito, podamos tener sanciones ejemplificadoras. Por cierto, es un caso que aún sigue su curso de investigación, pero a mí me parece que el desafuero es una señal importante de decir, representantes que han caído en este tipo de prácticas no debieran quizás estar ejerciendo sus roles con normalidad, y el caso Convenio sabemos que ha sido bastante bullado transversalmente en el espectro político, pero acá tenemos ya por fin una primera suerte de condena para un diputado involucrado en lo hecho. Es una medida que todavía no es condena, sino que es un desafuero. Después viene el proceso. Por cierto, no es una condena judicial, pero sí una sanción importante desde el punto de vista administrativo dentro de la Cámara de Diputados. Yo creo que es una buena señal de entender que ya sea un diputado, un alcalde, un concejal, un ministro que caiga en este tipo de práctica, va a recibir sanciones ya sea administrativas y esperemos que también posteriormente en términos más legales. Ahora, en términos no de cuánta plata, porque la mayor cantidad de dinero tenía que ver con gobernaciones, que son autoridades electas, pero de igual manera quienes le golpeó políticamente más fuerte con un caso paradigmático fue el Frente Amplio, en el caso Convenio, y en el contexto de los campamentos, además, los sectores más vulnerables entre los vulnerables. ¿Cómo con el tiempo sigue viendo usted el caso Convenios y cuánto también de lo que ustedes mismos impusieron como estándar moral, de alguna manera, decir que eran distintos, tiene que ver con cuánto les golpeó? Sí, por cierto. O sea, yo creo que el caso Convenio lo dijimos también en su minuto. Fue algo sumamente grave, inaceptable, creo yo, para cualquier proyecto político o al menos para el cual yo pertenezco. Y nosotros fuimos muy severos en tener una respuesta súper contundente en decir ese tipo de prácticas no puede tener espacio en el proyecto ni de Revolución ni Democrática ni del Frente Amplio. Tiene que investigarse, perseguirse, sancionarse y apartar inmediatamente a quienes estén involucrados, que lamentablemente no ha sido la misma reacción que han tenido otros partidos políticos con este tipo de casos. Yo creo que es muy difícil en organizaciones políticas tan grandes evitar que este tipo de cosas ocurran en algunos de nuestros militantes. Pero lo que sí se puede evitar es la reacción o la vista gorda que se puede hacer ante estos casos. Y yo al menos, si bien condeno tajantemente, y por cierto que no estoy contento de que eso haya ocurrido en mi partido, es algo que la verdad nos sorprendió, que no hubiésemos esperado, pero que nos pegó bien fuerte en la cara, al menos sí me quedo conforme con la reacción que tuvimos como partido político al respecto. Reacción, pero ¿cuánto también de esta promesa de estándar ético distinto fue una soberbia también que les terminó golpeando más fuerte aún? Yo creo que es importante fijar los estándares en materia de probidad lo más altos posible. Y si pero se puede decir somos distintos, no, tenemos un estándar moral distinto. No, yo al menos nunca lo he dicho, pero yo sí creo tener un compromiso bien fuerte con la probidad en la gestión pública. Y el día de mañana cuando yo vea que algún compañero mío o alguien de la Vereda del Fuente o alguien cercano a mí comete una falta grave a la probidad, no espero bajar los estándares y que eso se normalice, espero subir los estándares, que eso sea muy severamente castigado, perseguido y sancionado, y yo estoy tranquilo porque creo que lo que hizo el Frente Amplio con respecto a ese caso es lo que debe hacer cualquier organización política en la medida que ve corrupción dentro de sus filas. Ya vamos a ir a seguridad, pero antes, para cerrar con otro de los temas de la jornada, justamente han habido protestas afuera de la Unión Demócrata Independiente a raíz de esta condena en primera instancia. Es efectivo que, como dice el senador, respecto a su padre, hay todavía recursos de apelación y todavía esto no es una sentencia ejecutoriada, o sea, no es una sentencia firme, pero hay una condena por 4 delitos respecto de 2 menores de edad de abusos sexuales, para ser súper rigurosa. Quiero su opinión de cómo ha visto este tema y los cuestionamientos que hacía, por ejemplo, a esta prueba del video el senador y a cómo ha reaccionado en general la clase política. Mire, yo entiendo que puede ser un caso sumamente grave y delicado para el senador, pero acá hay una condena y es importante, yo creo, que no tengamos matices frente a ello. Yo creo que más allá de su vínculo familiar, él hoy día se vocería como senador y presidente de un partido político. Y yo creo que las vocerías que él ha dado en medios de comunicación no son las que corresponde. Y la señal que se da hoy día con el cambio de medida creo que tampoco es positiva. Uno ve cautelar. De la medida cautelar, porque hay una sensación en la ciudadanía de que pareciera que habían tipos de justicia distintos según con qué persona se está tratando, y lo hemos visto también en otros casos bastante recurrentes, y muchas veces se habla de que hay justicia para poderosos y justicia para gente normal. Ahora parece que hay como una justicia distinta para un familiar de un senador que para un ser humano común y corriente, y no se puede entender que una persona que haya cometido delitos que son tan graves, tan dolorosos y que tienen un impacto tan fuerte, haya tenido un cambio de medida cautelar a una más liviana, porque finalmente es una señal que se da a la ciudadanía de que pareciera que lo que se hizo no es tan grave. Y yo creo que ya tenemos un acuerdo como sociedad que los delitos contra menores son sumamente graves, no podemos a ello minimizarlo,
Y ahí me parece que el senador claramente ha equivocado en sus vocerías, dado el rol que él representa, y que la medida que da hoy día el sistema judicial de cambiar la medida... ¿En qué se ha equivocado el senador? ¿Cree usted, desde su perspectiva? Es que yo creo que él como senador de la República, como presidente de un partido político, no debiera justificar las acciones cometidas por un familiar, por muy cercano que sea él. Decir que fue grabado sin consentimiento, tratar de buscar alguna explicación a lo hecho. Yo creo que lo que queda como un ciudadano y sobre todo como un representante político es acatar los fallos de la justicia, entender que eso es sumamente grave, y si él quiere referirse al caso como un familiar, bueno, tendría que entonces renunciar a su representación política y dar vocerías como familiar, pero él hoy día da una vocería pública por el cargo que ostenta, tanto en el Senado como en su partido político, y creo que no es responsable que una autoridad en nuestro país tenga ese tipo de comentarios frente a un caso de condena por abuso sexual de menores. Vamos a la seguridad. Si usted tuviera que decir cuán crítica es la situación de seguridad, toda la gente que nos está viendo sabe perfectamente los asesinatos que vimos en un fin de semana, pero no es solo eso, evidentemente, no es solo homicidios, es mucho más. Ese es tal vez un hito, ojalá un punto de inflexión, pero si usted tuviera que decir cuán crítica es la situación en Chile y en la región metropolitana, si es que hace algún distingo. Estamos enfrentando una crisis de seguridad que es bastante grave y profunda y no la vamos a descubrir a propósito de uno u otro asesinato que ocurra en distintos días. La verdad es que esto ya es parte un poco de la normalidad, tristemente, de nuestra ciudad, que lamentablemente todas las semanas nos vamos encontrando con hechos de este tipo. No es noticia para nadie que se internalizó en el país un tipo de crimen que es más frecuente, que es más violento y que nos está exponiendo a situaciones y a temores que antes no teníamos. ¿Un nivel inédito, diría usted, de crisis de seguridad desde el retorno a la democracia? Sí, lo que hemos visto en Chile sin duda es un fenómeno que va increciendo desde que yo soy chico. O sea, yo nací el año 90 y desde que tengo uso de razón siempre la seguridad ha sido quizá una de las prioridades o las preocupaciones más grandes de la ciudadanía. Pero hemos visto al menos que desde el año 90 a la fecha esto solamente ha ido en aumento en cuanto a niveles de violencia, gravedad, frecuencia, y sin duda lo que estamos viendo hoy día es algo que no aparece este año o no aparece la semana pasada, se viene arrastrando y creciendo paulatinamente en el tiempo, pero sin duda una situación grave que yo creo que ya no hay nadie en Chile, ni ciudadanía, ni representantes políticos, ni de gobierno que no lo entienda así. Es que esa es una buena pregunta, una buena puntualización, porque ¿a usted le parece un buen comentario, un comentario ad hoc cuando la vocera de gobierno dice, frente a lo ocurrido, que estamos distintos, estamos mejor o estamos lejos de otros países de la región? ¿Cómo cree usted que la ciudadanía, cuando escucha eso, cuando escucha una autoridad? Yo creo que quizás a la ciudadanía no le importa tanto lo que pasa en países vecinos, le importa lo que pasa en su propio barrio, y la situación en su barrio se ha desmejorado de un tiempo a esta parte y eso requiere la mayor respuesta por parte del Estado. Y yo al menos entiendo que tanto a nivel gobierno, a nivel municipal, a nivel de policía, a nivel de fiscalía, que son las instituciones con las cuales yo me relaciono todos los días, no hay nadie que no entienda que este es el problema más grave del país hoy, que es la máxima prioridad y que tenemos que trabajar al máximo nuestras capacidades para enfrentar este fenómeno. ¿No fue una buena declaración? ¿O no fue una declaración que haga sintonía con la ciudadanía? Es que yo entiendo que si se aísla por sí sola quizás no es buena, pero yo entiendo que la vocera da esas declaraciones en un contexto que yo creo que también es importante dar cierta perspectiva. Estamos ante un fenómeno que es sumamente grave, hay una situación regional y un contexto que también explica este tipo de fenómenos que se van moviendo entre países, y yo creo que tener experiencia internacional también nos ayuda. Ya, pero no es consuelo que no estemos con otros países. No, para nada. No. O sea, una vecina de Maipú no se va a sentir más segura porque en Colombia estén robando más o menos, pero evidentemente nos ayuda a entender el fenómeno de forma un poco más global, y yo entiendo que la vocera sí lo contextualiza. Usted fue uno de los primeros, de hecho yo creo que el primero de su sector, en que dijo sí a la presencia de militares en ciertas labores. Ya voy a volver a eso, pero con ese contexto, como dice usted, yo quiero preguntarle un par de definiciones. ¿Comparte la postura planteada, luego matizada, del senador Insulza, estado de sitio en la región metropolitana? Yo sostengo la postura de que creo que las Fuerzas Armadas pueden colaborar en asuntos de seguridad interna de nuestro país, pero a mí me parece que hoy día el mecanismo más adecuado es la Ley de Infraestructura Crítica que ingresó el gobierno el año pasado, y no creo que el estado de sitio sea la mejor alternativa. Ahora, el gobierno lo ha dicho, yo creo que hay que estudiar todas las posibilidades, hay que establecer un diálogo democrático en el Congreso para ver cuáles son las maneras, pero al menos lo que yo declaré en ese minuto, que lo sigo sosteniendo, porque no era una reflexión en caliente a propósito de un hecho, una reflexión un poco más global y en perspectiva, es decir, si como país estamos entendiendo que la seguridad interna es nuestro principal problema, creo yo que no podemos tener a las Fuerzas Armadas mirando esto a la distancia con una capacidad ociosa enorme, sino que tenemos que empezar a discutir como Estado qué rol pueden jugar las Fuerzas Armadas bajo un Estado de Derecho, bajo acuerdo democrático, con apego irrestricto a los derechos humanos, pero qué rol pueden jugar de acá a los próximos 15 años las Fuerzas Armadas
en la contribución de seguridad interna a un país. Yo creo que ese es un debate abierto que tenemos que dar, porque quienes administramos seguridad en nuestros barrios, que vemos que nos faltan manos para todo y vemos que hay un ejército que podría estar a disposición, creo que vale la pena preguntarse, bueno, ¿qué, cómo, cuándo y dónde este ejército podría contribuir a este gran problema que está enfrentando, al cual no estamos dando abasto? ¿Usted no estaría de acuerdo o sí? Porque hay, a ver, estados de excepción constitucional, para que no nos confundamos, obviamente en sus casas, claro, están los de catástrofe, que no tienen nada que ver con lo que estamos conversando, y luego está el de emergencia, subiendo en intensidad el de sitio, y después el de asamblea, que es para guerras con otros países. Y claramente el de emergencia es más fuerte que, es menos fuerte que el de sitio. Entonces quiero preguntarle si usted, cuando pensó en eso, solo pensó en infraestructura crítica a los militares, o si estaría de acuerdo hoy día, en la situación actual, en estado de emergencia o de sitio. A mí me parece que en estos momentos, sin tener una Fuerza Armada totalmente preparada para combatir delitos de seguridad interna, la Ley de Infraestructura Crítica nos permite tener un primer despliegue militar, darle una señal contundente a la ciudadanía, generar colaboración con nuestras policías, pero no me cierro una conversación que pueda decir, bueno, ¿cómo vemos a la Fuerza Armada de acá a 5 años? ¿Por qué no preparamos y recorremos ese camino en conjunto? Lo que yo entiendo... Y con esa preparación, ¿usted estaría de acuerdo eventualmente con un estado de emergencia? Yo creo que son situaciones que los gobiernos y la clase política transversalmente tiene que ir evaluando según la preparación de su Fuerza Armada y la situación de seguridad que estamos enfrentando. ¿Cómo cree usted que está la situación de hoy día? Si usted me pregunta por la condición actual, tanto de inseguridad que está viviendo la región como de preparación de nuestras Fuerzas Armadas, a mí me parece que la herramienta más adecuada para este momento es la Ley de Infraestructura Crítica con reglamentos de uso de la fuerza. Yo creo que los militares pueden colaborar, pero bajo ese contexto me parece que hoy el estado de sitio no es la herramienta más adecuada. Ni tampoco la de emergencia, dice usted, hoy día. No, yo creo que hoy día... ¿Ninguno de los dos? No, a mí me parece que como primer paso la Ley de Infraestructura Crítica permite tener un mayor control civil y garantizar mayor colaboración de las Fuerzas Armadas con las policías, que son el órgano realmente preparado y capacitado para enfrentar dichas labores en la ciudad. ¿Cuánto le pesa al Frente Amplio sus declaraciones pasadas, el hecho de que en su programa de gobierno el tema de la seguridad no fuera, a menos que usted me contradiga, el tema de la seguridad no era la principal preocupación, así como el ministro Marcel decía que el tema del crecimiento tampoco era el centro del programa? Podremos decir que otras cosas eran, no sé, nadie les discutirá, me imagino, que el tema de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres lo era, el tema de la ecología lo era, la desigualdad también. Si alguien les acusara de eso sería como faltar a la verdad. Pero, ¿cuánto o qué error usted hace como autocrítica respecto de su sector? Obviamente no es que usted haya redactado el programa, en la ausencia de la seguridad como un centro. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué cree usted que no estaba en el centro del programa? Mire, yo creo que es evidente que los principales liderazgos del Frente Amplio no tuvieron como inspiración para ingresar a la política la agenda de la seguridad. Evidentemente venimos de otro mundo, de movilizaciones sociales, de demanda por ciertos derechos garantizados por el Estado, como salud, educación, mayor igualdad entre las personas. Pero yo creo que el corazón del proyecto, al menos que a mí me movió del Frente Amplio, es poder generar un proyecto progresista que trayera mayor bienestar, sobre todo a las personas que habían visto más de lejos los frutos del desarrollo en Chile. Y cuando yo hablo con vecinos de mi comuna y entiendo que para ellos la seguridad es un elemento central en su bienestar y prioritario, evidentemente se me hace muy difícil mirarlo como algo ajeno a las prioridades de mi proyecto político. Nosotros, al menos desde el día 1 que estamos administrando Maipú y antes de asumir la alcaldía, entendíamos desde una vertiente frente amplista que la seguridad de los barrios sí era prioritario para las personas. Pero eso no lo entendían todos en el Frente Amplio. Pero es que yo creo que siempre hay distintas sensibilidades, pero sí había gente dentro del Frente Amplio, del mundo progresista, y esto ha existido de siempre, que se ha entendido la seguridad desde un enfoque quizás más integral y no meramente de control o punitivo, como un elemento central, y para mí lo sigue siendo, pero también creo que es importante ver cuál es el enfoque que se tiene sobre seguridad desde un proyecto progresista, que no es sencillamente repetir las mismas recetas de el control y la persecución, sino que entender que eso es estrictamente necesario, pero que si no se complementa con un enfoque más preventivo y sistémico queda bastante cojo. Vamos al tema de las medidas anunciadas también para seguridad. Si usted le dijera, lo llamara al ministro de Justicia o al presidente Boric y le dijera, Maipú es el lugar donde vamos a hacer una cárcel de alta seguridad, ¿usted qué respondería? Prefiero no decirlo en una entrevista, porque claramente ningún alcalde se va a poner contento con eso. Mira, me lo preguntaban el otro día y yo creo que sin duda es normal que siempre los alcaldes y alcaldesas defendamos los intereses de nuestras comunas. Es básicamente el deber que tenemos con los vecinos que representamos, pero también a veces nos toca entender con mucho dolor que hay un gobierno que no está solamente velando por los intereses particulares de alguna comuna, sino que tiene que velar por un interés que es más global. Y si tú me preguntas a mí, yo creo que hoy día Chile y la región metropolitana sí requieren de la construcción de una cárcel de alta seguridad.
Me gustaría tenerla en Maipú, claramente no, y cualquier alcalde que tú le preguntes esto te va a responder lo mismo. Pero la ciudad lo necesita y a veces uno tiene que saber también recibir malas noticias. Y a nosotros en Maipú nos ha pasado. ¿Sí? No todo lo que hemos pedido demandado se nos ha dado por completo porque entendemos que hay un gobierno que tiene otras preocupaciones, otras prioridades y también recursos que son limitados. Y uno, bueno, ahí está en la capacidad de uno de poner los puntos de su comuna sobre la mesa, de tratar de hacer gestión, de incidir, de levantar la voz por nuestros vecinos. Pero esto, porque yo entiendo, o sea, más con suerte se presenta a curso, pero si uno fuera alcalde, alcaldesa, claro, puede que no les guste, pero entender la seguridad como algo, me imagino que una cárcel es un perjuicio para una comuna en el sentido que baja la plusvalía de los sectores, en fin, pero también de alguna manera, solidariamente con otros, se ve beneficiado si es que funciona integradamente todo el sistema de persecución penal. Con lo que usted decía también y con los pros y los contras, usted aquí llamaría a la alcaldesa Hasler, porque la alcaldesa Hasler ha dicho no estamos disponibles para hacer zona de sacrificio, en el sentido que además dice aquí ya hay cárceles. Entonces, yo no sé. ¿están siendo vistos por el gobierno como zona de sacrificio, Santiago? No creo. Yo creo que hay hartas comunas bastante más postergadas que Santiago en la región metropolitana y tampoco le voy a dar consejos de qué hacer a la alcaldesa Hasler. Quizá, si a mí me tocara una situación así en mi comuna, me gustaría primero que en lo posible el gobierno me entregue todos los elementos que lo hicieron tomar esa decisión para poder al menos entender cuáles fueron esos criterios, entendiendo que el gobierno busca la mejor decisión posible y no tiene ánimo de perjudicar a nadie, pero hay elementos que al menos a mí me gustaría conocer y también creo que es importante que en la medida que este tipo de proyectos caen en ciertas comunas, se compense de alguna u otra forma con inversión para esas comunas. Ahora, en Maipú podríamos decir que tenemos un vertedero, tenemos una planta de tratamiento de aguas servidas que es la más grande de Latinoamérica, también tenemos cosas que afectan nuestra calidad, tenemos todo un cordón industrial con las plantas de gas que evidentemente son un riesgo también para nuestros vecinos. Yo creo que cada comuna carga con sus dolores, me parece que tenemos una ciudad que en general es bastante desigual en su desarrollo y se termina muchas veces castigando algunas comunas por sobre otras, pero también sabemos que hay cosas en la ciudad o servicios en la ciudad que tienen que existir por mucho que perjudiquen a su entorno y ahí yo creo que está en ver cómo tenemos una mirada más integral de compensar. O sea, usted no diría que es la más, usted lo acaba de decir, usted diría que Santiago no es como... No por una cárcel mar podría decirse que es la zona de sacrificio, no es la comuna más postergada. No lo digo yo, pues, hay que mirar 3 datos y darse cuenta que Santiago no es la comuna más postergada de Santiago. Se me ocurren 15 antes que Santiago que son más postergadas. Que también podrían decir, y además vamos a recibir una cárcel. Otras comunas yo creo que la única comuna que si le instalan una cárcel no podría alegar sería Vitacura, Las Condes o Lo Barnechea. O sea, y Providencia y Ñuñoa quizás, pero cualquier otra podría verse mucho más postergada que Santiago. Le diría que no la alcaldesa Matei. Me tinca que le diría que no la alcaldesa. No, pero si es que cualquier alcalde no le va a gustar que una cárcel pero claramente esas son... Ñuñoa tal vez tampoco. Pero, o sea, estoy pensando en pero yo creo que La Reina, se me ocurren más aún. Comunas que tienen más per cápita que Santiago deben haber 7 u 8, no creo que más. Y todas las demás están ya más desfavorecidas, entonces podrían tener el mismo discurso que es súper razonable y atendible. Claro, pero en el fondo nos quedamos con que la cárcel, no sé, tendría que ser en Júpiter. Claro. Básicamente. Quisiera preguntarle respecto a las municipales. Viene la competencia municipal y usted, después de mucho tiempo, sin saber quién va a ser su contendor, ya sabemos que va a ser el ex carabinero Bacchelletti, Quiero preguntarle... Dicen, no sabemos todavía. Bueno, pero es lo más probable. Han sonado harto el nombre, sí. Sí, pero es lo más probable y quiero saber cuál es su opinión de él, que además tuvo a su cargo un sector como Plaza Italia durante el estallido que era especialmente crítico. Quiero preguntarle cuál es su opinión de él. Yo no lo conozco personalmente y la verdad es que no pretendo referirme todavía a los contendores hasta que inicie la época de la campaña. Me parece que hoy día yo todavía tengo que tener muy el foco puesto en administrar bien mi comuna y no entrar en contiendas electorales. Lo que sí creo que es una buena noticia, que por fin ya la derecha empieza a pensar en la comuna en términos de levantar candidaturas y proyectos y no solamente, como se habló en algunas entrevistas, de poner a alguien para quitarle votos al alcalde por una eventual candidatura presidencial que además estaba solo en sus cabezas. Porque a mí me lo han dicho hartos vecinos de la comuna. Hay muchos vecinos de derecha en Maipú que están muy contentos con nuestra gestión y a mí me lo dicen permanentemente. El clásico alcalde, yo no soy de su sector político, pero tengo que reconocer la pega que se ha hecho porque ha pasado algo interesante con la derecha en Maipú. O sea, la derecha en Maipú le hizo mucho daño a nuestro municipio. No vamos a dar detalles de eso porque yo creo que ya se ha dado bastante cuenta y nunca se asumió una responsabilidad política al respecto.
Fue todo un periodo alcaldicio que la derecha sencillamente miró para el lado, decidieron repostular a la misma candidata alcaldesa que había tenido faltas gravísimas a la probidad, la apoyaron como proyecto político, no fue una candidatura aislada. Estamos hablando de Katy Barriga, digo por si alguno no sabe. Luego, una vez cuando la alcaldesa empezó a ser investigada, nadie hace ninguna autocrítica ni mea culpa de la situación ocurrida en el municipio. Posterior a eso, la derecha solo se refiere a Maipú como una comuna con un bolsón de votos interesante a la cual hay que ir a pinchar cierta cantidad de votos para hacerle daño al alcalde de turno. No se habla todavía de ningún proyecto. Y recién ahora se levanta una candidatura que la verdad que todavía no conocemos muchas líneas que esté tirando en Maipú. Pero él habla de la seguridad, por ejemplo, y es un tema que es relevante en todo Chile, también en Maipú, que tienen niveles de inseguridad importantísimos. Hemos visto graves hechos también en Maipú y por lo tanto podría ser efectivamente un ex carabinero, de hecho así también se lo presenta, como alguien que supiera muchísimo de seguridad. Sí, pero yo creo que los vecinos de Maipú han evaluado también la gestión que se ha hecho en general y también en torno a seguridad. A veces se trata de instalar como si Maipú fuera el epicentro de los delitos violentos, Mónica. Yo no sé, por ejemplo, si tú sabes cuál es la tasa de homicidios que tiene Maipú. Bueno, más bajo claramente que varias otras comunas, pero no deja de ser relevante para los vecinos y vecinas. De 196 comunas que han tenido homicidios en el país el año pasado, Maipú es la 143. Es decir, no está ni siquiera entre las 100. Sí, yo me refería no solo a homicidios a todo esto. Sí, no, y en general en la seguridad, cuando uno compara, por ejemplo, cómo gestionaba la seguridad a la derecha en Maipú, teníamos una plaza de Maipú tomada por más de 400 toldos azules donde asesinaban gente a las 3 de la tarde. Teníamos una flota de seguridad de 8 vehículos sin permiso de circulación y ya tenemos 52. Teníamos 22 cámaras sin central y ya tenemos más de 100. O sea, ¿usted no teme que le haga mella el ex general Baceletti? Yo creo que hoy día la gestión de seguridad municipal en Maipú se gestiona con mucha más eficiencia, profesionalismo y resultados concretos de lo que se hacía hace 5 años. Y cuando la gente ve cómo la derecha administró seguridad en Maipú y la compara con las condiciones actuales, yo creo que el saldo es sumamente a favor a nosotros. Entonces, ahora, capaz que la gente no va a comparar, no va a pensar cuando piense en Baceletti en Katy Barriga, sino que va a pensar en lo que Baceletti puede hacer, que además viene desde el sector más bien apoyado por republicanos. Entonces, probablemente no va a comparar con Katy Barriga, sino que qué puede hacer Tomás Bodanovich y qué puede hacer un ex general de Carabineros. Es bien importante cuando uno ve la situación de seguridad de una comuna distinguir cuáles son los roles y atribuciones del municipio, de las policías, de la fiscalía y los tribunales de justicia. Yo creo que en cuanto a la gestión de seguridad municipal se ha hecho un gran trabajo. Lo mismo puedo decir de la gestión de Carabineros en la comuna, de Policía e Investigaciones, de la Fiscalía. Igual viene cerca la recomendación. Pero cuando habla lo del municipio. Pero podemos ver números, o sea, es cosa de ver la inversión. El presupuesto de seguridad de la Municipalidad de Maipú se aumentó por 4. La plaza de Maipú estaba totalmente tomada y ya está 100% despejada, puede ir cualquier día. Se clausuró espacio Don Oscar, se está construyendo una comisaría, se sextuplicó la flota de seguridad municipal y hoy día opera con inteligencia. O sea, un par de definiciones. Hay elementos bastante concretos, más allá de opiniones. Bueno, lo vamos a ver al final, digamos, en las municipales, pero un par de cosas. Usted, hoy día aquí, mirando a los ciudadanos que lo están viendo y ciudadanas, y sobre todo a los de Maipú, ¿usted les garantiza que usted asume, si es que electo, porque primero tiene que ser electo, o reelecto más bien, usted asume y termina su periodo? Sí. Ya. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si a mitad de camino la única persona, porque yo estoy viendo algunos datos, en abril de 2022 usted lo conocía al 43% de los chilenos y chilenas, según la encuesta Academ, estamos dando una encuesta, pero no voy a nombrar todas las encuestas. Hoy día resulta que su nivel de conocimiento es por sobre el 70%. O sea, hay un cambio. Aparece en esa encuesta como el segundo mejor posicionado con 64% de valoración positiva, que no es lo mismo que intención de voto, pero Evelyn Matei con 65%. Usted mismo ha dicho que las personas de Chile Vamos pensaban en pincharle parte de los votos para que usted no sacara tanto. Entonces, ¿qué pasa si usted es la figura mejor posicionada de cara a una elección presidencial? ¿Igual la respuesta es no? Sí, igual la respuesta es no. Yo tengo un compromiso que es seguir trabajando por Maipú los próximos 4 años y me parecería una falta de respeto muy grande siquiera distraeremos, deslizar la posibilidad de que eso cambie. Si yo me estoy presentando como candidato para la reelección como alcalde de Maipú, es porque tengo un compromiso de trabajar los próximos 4 años. ¿Y los 4 siguientes también o ahí podría abrirse otra posibilidad? No estoy pensando en 8 años más todavía. Sí quiero asumir un compromiso de trabajar 4 años más por la comuna y posterior a eso evaluaremos si yo tengo energía, si la ciudadanía quiere que yo siga en Maipú, si me quiero dedicar a la política u otra cosa. Pero lo que te puedo responder en lo inmediato es que mi intención hoy día es repostularme a la alcaldía de Maipú, que espero ser electo y que eso significa un compromiso de 4 años que no se mueve por nada. ¿Y presidente Bodanovich, cómo le suena? No. ¿Pero no le atrae el cargo de presidente de la República? No, creo que es algo que no me llama la atención, no creo que lo haría bien, ¿Por qué? No siento que estoy preparado.
No, Porque no creo- preparado entiendo porque tiene que, No, obviamente, porque creo que que con requiere mayores años, mayor experiencia se Creo tiene que mejor requiere de otro preparación. tipo de vocación, de otro tipo de preparación, de otro tipo de habilidades políticas también. Y no digo en un ejercicio como de falsa modestia. Yo creo que soy un buen alcalde. Creo que tengo habilidades necesarias para desempeñar bien mi cargo y me esfuerzo todos los días por hacerlo lo mejor ¿Y posible. cuál es la diferencia entre la vocación de un alcalde y la vocación de un presidente o presidenta? Uy, yo creo que es bastante más ardua la tarea de un presidente. No, Yo más creo ardua la que- tarea, sí, yo pero la creo que vocación. requiere de mayor habilidad política, requiere de mayor preparación, requiere de mayor inteligencia. Te lo digo honestamente, yo creo que no estoy preparado porque también yo creo que uno para asumir desafíos de esa envergadura tiene que estar sumamente convencido de querer hacerlo. Quizás que yo lo escucho y en este set, pero con otra disposición, estaba el entonces diputado Boric y dijo exactamente lo mismo. No, pero Y después terminó de presidente, terminó de nuestro presidente actual y presidente candidato. yo creo que tiene una No, digo, en cuanto a vocación las y una habilidad. intenciones, dijo lo mismo. Bueno, pues, a Digo, ver, le cuento para que vea cómo las cosas a cambian. ver, no digo, no tengo idea lo que va a pasar con mi vida en 20 o 30 años más, sino quiero con esto cerrar una puerta definitiva. Si tú me preguntas hoy, no es algo que esté en mis Pero planes, no es no es algo algo que que me cierre interese. tampoco para toda la vida. No tengo idea si en Ya. 30 años más me dedico a hacer clase en un colegio. Puede pasar de todo, pero en lo inmediato no, y en los Cierro- 4 años imposible. Cierro preguntándole dos cosas. Lo primero, ¿cuál es su opinión sobre la alcaldesa Matei? Tenemos una buena relación personal, creo que ha gestionado de buena forma su municipio. Y eso, pero yo, más que en ella, yo a veces echo de menos en su sector un poquito más de visión país, de ánimo de colaborar. Siento que la derecha ha tenido una actitud bastante mezquina. Hoy día cuesta encontrar interlocutores en dicho sector que pongan el país por delante, que tengan un ánimo de colaborar. Pero ella es la líder del sector, también echa de menos Es que esa yo colaboración creo, en yo ella. creo que su liderazgo en el sector se va a poner a prueba. Ella de momento es la alcaldesa de una comuna. Yo entiendo que cuando asuma su candidatura presidencial propiamente tal, pondrá a prueba ese liderazgo. Y yo creo que su gran vara de medición será cómo es capaz de movilizar un sector que se ha mostrado hoy día sumamente obstruccionista y con más ánimo de hacerle daño al gobierno que hacerle bien al país, que cambie esa actitud. Porque yo creo que para ser presidenta de un país no hay que liderar solamente un sector político, hay que liderar la totalidad. ¿Y ella ha sido obstruccionista o ha tenido ánimo de colaborar? Yo creo que tiene una mejor actitud que otros de sus pares en la derecha, pero a mí todavía me falta para encontrar en ella un liderazgo que sea capaz de movilizar una nación completa. Y cerró con algo que es clave en estos días, que tiene que ver con la elección municipal, y es cómo va a ser el famoso veto del gobierno respecto al voto, porque el voto debe ser, a su juicio, una primera definición, que me basta una palabra para la siguiente pregunta. El voto, como pensamiento político, ¿debe ser obligatorio o voluntario? Obligatorio. Ya. 100%. Pero ahora viene el tema de cómo se materializa. ¿Debe ser un voto obligatorio con multa o sin multa? Con multa. Y con multa para todos, es decir, también para los extranjeros. Sí, yo creo que sí. Entonces, ahora sí la pregunta que es de cierre. ¿Usted entendería que el gobierno enviara un veto que no fuera con esas características? Porque de inmediato lo que se puede decir es que aquí hay un cálculo político si es que no se hace para todos, con multa, incluyendo los extranjeros, porque las encuestas dicen que los extranjeros en general, pueden equivocarse en la encuesta, están más propicios a votar por la derecha y por lo tanto que el gobierno, si no los incluye en las multas, es porque no quiere incentivar su participación. Me costaría mucho entenderlo, porque para mí más que un cálculo electoral, eso tiene que ver con convicciones profundas. Y yo siempre he creído que la democracia hay que fortalecerla con más participación y para mí el voto es una obligación, es un deber, tenemos que propiciarlo de esa forma y me parece que no multar, por ejemplo, a quienes no votan es sencillamente abrir la puerta a un voto que en la práctica es voluntario. Y más allá de que eso me convenga o no en mi próxima elección, prefiero abrazar mis convicciones y empujar a que la mayor cantidad de la ciudadanía vote, participe. Y bueno, si nos irá mal, tendremos que afinar la brújula de cómo estamos haciendo política, pero no disminuir la participación. Y yo espero que un sector de la política chilena que peleó tanto por reponer el voto obligatorio se mantenga consecuente con esos principios. Entonces usted dice que lo que le costaría entender es que no fuera así el veto del gobierno. Mi manera de ver las Sí. cosas al menos, y creo que debiera ser la que representa a nuestro sector, es que el voto tiene que ser obligatorio para todas y todos y se debe multar a aquel que no vota porque está incumpliendo un deber importante en democracia y es importante que como país, cuando tomemos decisiones tan importantes, sea con la participación de todas y todos para que esas decisiones sean legítimas. Así espera que sea entonces el veto del Eso es lo que yo espero y es lo que he conversado en todos los espacios que tengo de participación política a la interna de mi sector, pero claramente no es una decisión que tome yo como alcalde, pero yo voy por el voto obligatorio siempre, más allá de si nos convenga o no. Muchísimas gracias por habernos acompañado, alcalde. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias a ti, Mónica, que estén bien. Bueno, justamente conversamos de esto con el alcalde Bodanovich, ¿no? El ministro de Justicia confirmó que la nueva cárcel de alta seguridad se va a construir en la comuna de Santiago, precisamente a un costado de los recintos penales ubicados en el sector de Avenida Pedro Montt.
Se va a tratar de una ampliación de Santiago 1 y no va a requerir entonces por esa vía de permiso de la municipalidad. Vamos a ver los detalles en el informe de Valentina Nieto. Si no se define luego, va a seguir abierto y todas las comunas posiblemente afectadas van a reaccionar. Las políticas tienen que ser coherentes. No puede ser que por un lado queramos más seguridad para la capital de nuestro país y por otro lado exista una posibilidad de instalar una cárcel que afectaría más aún a todas las externalidades que ya sufren los vecinos y vecinas del sector de Pedro Montt. En medio de la incertidumbre y la molestia que reinaba no solo entre los vecinos, sino también en la alcaldesa de Santiago por la inminente llegada de la nueva cárcel de alta seguridad a la comuna, el anuncio no vino de la mano del ministro de Justicia, sino de otras voces. Tenemos que la cárcel se va a construir en Santiago y se va a construir aledaña a lo que es hoy día Santiago 1. Ahí va a estar naturalmente la cárcel de seguridad. Va a tener celdas individuales, va a tener una segregación completa desde el punto de vista tecnológico, Wi-Fi y otros medios de comunicación, va a tener monitoreo de cámaras permanente, tanto al interior de la cárcel, del calabozo, como también fuera de él. Fue el ministro Cordero quien le confirmó primero a los integrantes de las comisiones de Constitución y Seguridad de ambas cámaras, lo que por días había sido un secreto a voces. Bueno, en primer lugar quisiera señalar que los anuncios que ha hecho el presidente de la República en torno a la necesaria construcción de una cárcel de alta seguridad van a ser detallados dentro del mismo día de hoy por parte del ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Van a construir la cárcel de máxima seguridad en Santiago? Estoy en Conservadores ahora. ¿Pero es en Santiago? Y es que antes de hacer público el anuncio, primero se debían afinar los detalles de un proyecto que, pese a la resistencia del municipio, no requerirá de su aprobación. Y es que no se tratará de un nuevo complejo, sino de una ampliación de la cárcel Santiago 1. En Santiago 1 existe una sobrepoblación muy significativa que ha llevado al fisco de Chile a pagar más de 21.000 millones de pesos en sobreprecio. Lo recomendable, en consecuencia, es ampliar dicho establecimiento y en esa ampliación desarrollar el establecimiento de máxima seguridad. La construcción no requerirá pasar por la Dirección de Obras Municipales, ya que el Ejecutivo hará uso de una ley aprobada en noviembre pasado. Ya pues, que estén muy bien. Muchas gracias. Esta permite la ampliación de recintos penales hasta en un 50%, sin la posibilidad de que el municipio congele dicho terreno, como ocurrió en 2011. El proceso se repetirá en otros 13 recintos penales del país, los que serán comunicados durante el año. Esa zona es una zona que se ha ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario. Ha permitido desarrollar un conjunto de elementos y consideraciones que desde el punto de vista de seguridad y estratégicos para el desarrollo de ese centro penitenciario son claves. Tener todo en el centro de justicia te permite tener un mayor control. Pero también es verdad que es necesario construir cárceles en las afueras de las ciudades, que eso ha sido la tendencia a nivel mundial, principalmente por las externalidades negativas de las cárceles, pero claramente que hay un sector que ya está designado. Aquí la decisión política hay que apoyarla y lo que sí hay que preocuparse de los vecinos, de las vecinas y exigir que haya una mirada puesta en ellos en cuanto a la mitigación de los efectos que tiene y que ya son visibles en el barrio. Nueva cárcel de alta seguridad que se instalará en un predio adquirido en 2011 que hoy ocupa Gendarmería, además de otro en el que actualmente se ubica el Instituto de Investigación y Control del Ejército. Decía que iba a ser una nueva cárcel, sin embargo ahora habla de una ampliación, como si en la práctica fueran medidas distintas. La semana pasada quería buscar el apoyo del Congreso. Sin embargo, como ve que no lo tiene, quiere usar una atribución para saltarse la discusión del Congreso. Esta medida improvisada significa que la cura sería peor que la enfermedad. Molestia que dejó sentir la alcaldesa en más de una ocasión, pero que hizo más evidente tras el anuncio. Más temprano, la jefa comunal se reunió con su par de Pedro Aguirre Cerda, quien también había manifestado preocupación. El gobierno tome en cuenta la opinión de las autoridades locales para poder tomar la mejor decisión, y por eso que nosotros estamos planteando que esta cárcel debería hacerse fuera del radio urbano. Es la zona con más cárceles en Chile, hay 4 establecimientos penitenciarios, es un récord. Además el entorno está muy deteriorado y por lo tanto ese es un primer factor. Yo creo que eso es un abuso para ese sector.
Aprehensiones que expresó también el candidato a alcalde por Santiago. No fue el único que tras el anuncio dejó ver su descontento. Otra cárcel en Santiago es una locura. ¿Por qué no la hacen mejor en Vitacura? Es que con la confirmación sobre la mesa fueron los vecinos los que nuevamente alzaron la voz. Y es que la comuna de Santiago concentra el 20% de la población penal del país. Creemos que es un barrio que ya está saturado de recintos penitenciarios. Yo creo que en pocos lugares del mundo existen 4 o 5 recintos penitenciarios con un nivel de hacinamiento de sobre el 50% en medio de la ciudad capital de un país. Cárcel de alta seguridad que busca el gobierno comience su construcción a principios del próximo año. El ministro de Justicia ya se comunicó con la alcaldesa de Santiago. Eso mientras esperan ingresar proyectos de ley que agilicen los trámites administrativos para la construcción del polémico proyecto. ¡Otra cárcel en Santiago! Un reportaje de CIPER Chile reiteró y ahondó la presunta existencia de polémicos chats entre el abogado Luis Hermosilla y el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. El alto magistrado salió a desmentir rápidamente la publicación en una jornada en la que además se realizó una reunión de la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Lo revisamos a continuación en la nota de Pablo Figueroa. Yo lo que le puedo negar es que existen esos chats, porque esos chats no existen. Fue una de las tantas afirmaciones en que en un poco más de 8 minutos Jean-Pierre Matus salió a desmentir un reportaje de CIPER en el que se afirma que el actual ministro de la Corte Suprema en 2019 habría conseguido un informe del abogado alemán Kai Ambos, que después fue utilizado durante la defensa del exministro Andrés Chadwick cuando enfrentó su acusación constitucional ese mismo año. Yo no puedo contestarle las preguntas. La pregunta es, ¿por qué un abogado no puede ejercer su profesión en la forma que estime conveniente? Y entonces no, pero yo le estoy preguntando a usted, ¿por qué usted pregunta acerca de cuestiones que yo no le puedo ni afirmar ni desmentir porque es parte del secreto profesional? Esa es la parte que ustedes no entienden. El medio de comunicación asegura que el celular de Hermosilla están respaldadas las conversaciones vía chat, que son pruebas de ello. En enlodar mi trayectoria como profesor y como abogado, porque ustedes están viendo que son cosas que no tienen nada que ver como ministro de la Corte, sin prueba alguna, sin ninguna antecedente real, contra las cosas que él mismo reportea. Las personas que él cita dicen que el señor Hermosilla no influyó en mi nombramiento. Las declaraciones se dan la misma jornada en que la ministra de la Corte Suprema, Delita Rabanales, encabezó una sesión en donde fueron invitados diputados del Partido Socialista porque son querellantes en el caso Hermosilla para entregar antecedentes en la investigación que lleva la Comisión de Ética de la Corte Suprema por el denominado caso WhatsApp, en torno a presuntos tráficos de influencias en nombramientos del Poder Judicial. Presentar todos los antecedentes en este caso, que a nuestro juicio no reviste una situación ética, sino que acá además se debe avanzar en una situación de carácter disciplinario y penal. Evitar este tipo de situaciones de corrupción, erradicarlas de raíz, y eso significa avanzar en las investigaciones para poder despejar toda duda y toda suspicacia, toda vez que nosotros creemos que acá no solo hay temas éticos, sino que pueden ser también temas disciplinarios y penales que tienen que ser despejados sobre la base de una investigación. La Comisión de Ética deberá actuar ya sea para acreditar o descartar los hechos contrarios a la probidad en un contexto que es nuevo para el Poder Judicial. El Ministerio de Transportes presentó una serie de medidas que apuntan a generar mayor seguridad al interior de los buses de la región metropolitana. Como parte de un plan piloto, 20 máquinas podrán transmitir en vivo cuando ocurran robos o agresiones a los pasajeros. Además, por las noches se van a implementar las llamadas paradas flexibles. En su informe, María Luisa Carrión nos cuenta. Los robos que de repente suben, asaltan las micros ahí con los pasajeros adentro, entonces, ¿qué seguridad te da? La señora se dio cuenta que la querían robarle el celular. Es el robo que hay aquí en la delincuencia, hay mucha delincuencia. Y es por eso que desde el Ministerio de Transportes comenzarán a implementar un plan piloto que contempla 3 medidas para aumentar la percepción de seguridad al interior de los buses. La primera es habilitar la transmisión en vivo de lo que está ocurriendo en la máquina a través de cámaras de seguridad.
Hoy día lo que tenemos en un 79% de los buses y creciendo, porque es parte de las exigencias que hemos ido incorporando en las nuevas renovaciones de flota en el sistema, es que los buses tienen cámaras en su interior que permiten, por una parte, registrar lo que va ocurriendo y, por lo tanto, están disponibles esos registros cuando una investigación judicial así lo solicita. Y lo que estamos diciendo acá es que también podemos ahora abordarlo en forma proactiva respecto de lo que está ocurriendo en línea. Entonces, este plan piloto partirá en 20 buses, donde en cámaras como esta se transmitirá en vivo y en directo, si así lo requiere el conductor, al centro de monitoreo del transporte público o al centro de operaciones del operador. Así, por medio de este botón, el conductor alertará a la central de monitoreo que algo está sucediendo en el interior de la máquina o en el exterior. De manera que es una herramienta muy poderosa para tener una imagen de lo que ocurre en los territorios y que esto pueda ser un medio eficaz como medio de prueba en la eventualidad de la comisión de un delito o con fines preventivos, que es por supuesto lo que queremos especialmente priorizar. Y no solamente para, tal como le indicaba, solamente para los casos de hurto o de robo, que nos preocupan muchísimo, sino que también nos va a permitir monitorear todo lo que dice relación con la seguridad vial, si hay algún tipo de accidente de tránsito, también si es que hay alguna anormalidad en la vía que tengamos que atender, no solamente nosotros los carabineros, sino que también inspectores municipales. En definitiva, con este proyecto o con este proyecto piloto, ¿qué es lo que se está buscando? Mejorar la seguridad integral. Incluso el conductor podrá alertar que se están efectuando daños a la máquina por medio de rayados o derechamente destrucción. Y si bien se comenzará con 20 buses, Subbus, que es la empresa que iniciará este plan piloto, espera llegar a las 600 máquinas. Otra medida anunciada son las llamadas paradas flexibles en los 43 recorridos nocturnos que circulan por Santiago. Para cuando las personas bajen del bus puedan pedir entre las 0 horas y las 5 de la mañana esa bajada en algún punto intermedio entre parada y parada. Esto es una experiencia con parada probada. Esta está instalada en capitales como Madrid y París, pero también en ciudades como Valencia, en ciudades de Suecia, en que ha tenido un muy buen resultado y evaluación. Esta alternativa solo estará disponible para descender del servicio, no para tomarlo, y funcionará siempre y cuando no desvíe a la micro de su recorrido habitual. Sí, uno tiene más seguridad porque hoy día no hay seguridad, hay mucha delincuencia, entonces el hecho de quedar más cerca de donde uno está viviendo es más seguro. Claro, estaría bien por lo peligroso que es en algunas comunas. ¿Me daría más seguridad? Me daría más seguridad, sí. Caminaría menos y lo otro, ir rápido a mi casa. Por la alta tasa de delincuencia que hay en el país, es lógico que si no lo podemos protegerlo de otra forma, tendríamos que buscar maneras de estar más seguros. La tercera medida anunciada por las autoridades es el mejoramiento de unos 500 paraderos con mayor iluminación y paneles con información variable, como el tiempo en que demorará en llegar su micro. Todas estas medidas comenzarán a operar el 1 de agosto y buscan reducir los delitos, pero también aumentar la sensación de seguridad para pasajeros y conductores. El gobierno mantendrá diálogos con líderes de los partidos políticos que componen el Congreso para tomar la decisión de presentar o no un veto presidencial. Todo esto en el marco del proyecto que busca establecer las elecciones en octubre en 2 días y multar a quienes no asistan a sufragar. Pero ¿a quiénes? Bueno, todo esto mientras la UDI pidió un máximo de 72 horas a los partidos de oposición para llegar a acuerdos electorales debido al lento avance de las conversaciones. Los detalles con Macarena Román. No querían que nadie se ausentara del llamado que hicieron desde la UDI a la moneda. Hacemos un llamado al gobierno a entender la magnitud de aquello que está ocurriendo y la vulneración evidente a la Constitución y avanzar en un veto que restablezca la obligatoriedad para todos los electores al momento de sufragar. Un veto presidencial que fue anunciado por el gobierno después del rechazo en el Senado a las multas para quienes no voten en el marco del proyecto que busca establecer, entre otras cosas, las elecciones de octubre en 2 días. El ministro Álvaro Elizalde fue mandatado por el presidente de la República para realizar algunas consultas durante estos días de esta semana, digamos, a fin de poder
ejercer la facultad o no presidencial de imponer un veto. Que aquí cada ministro tiene su responsabilidad. Si cualquier opinión que yo tuviera es una opinión que yo tengo que transmitir directamente al interior del gobierno y no la puedo hacer pública. Lo que sí está claro es que es el ministro Elizalde el que está a cargo de la gestión de este veto. Todo con el fin de llegar a un consenso sobre la reposición de multas y así cumplir con lo que establece la Constitución en su artículo 15. No permiten otras interpretaciones, pero es una discusión que entiendo que está en curso y lo mismo que en seguridad entiendo que el gobierno también está llevando adelante distintas conversaciones. Pues la Constitución lo mandata a crear, a establecer una ley orgánica las sanciones o multas en caso de no acudir a sufragar teniendo voto obligatorio. Y si el presidente no lo hace, yo creo que hay una infracción grave de la Constitución y eso puede tener consecuencias. Consecuencias que desde el Partido Republicano dicen podrían llegar hasta una acusación constitucional en contra del presidente Gabriel Boric. Lo dijo el presidente del partido el fin de semana, que si el voto obligatorio no tiene sanciones, se transforma en un voto voluntario, no se estaría cumpliendo la Constitución y eso sí podría ser una causal para una acusación constitucional contra el presidente. Pero no es la única preocupación de la oposición. Aún no llegan a acuerdos electorales pese a que queda menos de una semana para las inscripciones de candidatos y candidatas. Y obviamente mientras más territorios estén en manos o en la conducción y el liderazgo de hombres y mujeres con capacidades, con pertinencia, que sean personas adecuadas para dirigir el destino de las comunas, mejor para la ciudadanía. Y vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra. Un máximo de 72 horas tiene la oposición para reunirse, dicen desde la UDI, todo para realizar mediciones de los candidatos y alcanzar acuerdos, los mismos que se ven lejos. En Valparaíso, por ejemplo, va Rafael González como carta republicana, pero el apoyo de Evelyn Matei a Leo Contreras confirmó que Chile Vamos entrará a competir. Me da pena ver el estado en que está Valparaíso. Leonardo Contreras es candidato a alcalde por Valparaíso. No importa si pediste mucho o pediste poco. Lo único relevante es dónde tienes un buen candidato. No puede ser posible que entendamos que esto es una repartija entre partidos. Así no se mira el país. Un país que está a poco más de 3 meses para vivir un nuevo proceso electoral, actividad que aún mantiene una serie de dudas, como por ejemplo si serán o no restablecidas las multas a quienes no lleguen a las urnas el próximo 27 de octubre. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un nuevo recurso para revocar la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Ahora su defensa apuesta que la Corte Suprema acoja la petición tras presentar nuevos argumentos. Todo esto en la antesala del Consejo Municipal de este viernes, el que va a definir quién sería su reemplazante en el municipio. Joaquín Castro tiene el informe. Vamos a volver a reiterar esta petición porque creemos que ya la situación cautelar de Jadue está pronta a terminar. Fue parte de la declaración de la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, tras el 6º intento fallido por revertir la prisión preventiva que tiene al ex candidato presidencial recluido hace 49 días en el anexo Capitán Llaver. Y es que en esta ocasión, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso presentado por los abogados Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda. Esto porque a juicio del tribunal no han variado las circunstancias conocidas en la primera apelación, debido a que no existen nuevos antecedentes que permitan revertir su medida cautelar. Los antecedentes que hoy día se virtió por parte de la sala nuevamente ratifican la necesidad de la prisión preventiva, independientemente o no de si el señor Jadue se mantiene o no en calidad de alcalde. Jadue fue formalizado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco en el marco del caso Farmacias Populares. Desde la parte querellante celebraron la decisión del tribunal, haciendo énfasis en la necesidad que se tomen medidas acorde a los delitos que se investigan. Que al señor Jadue le cabe responsabilidad en esos 5 tipos de delitos por los cuales está formalizado. Ahora, la necesidad de cautela, que es el tema de fondo, la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, siempre se ha dicho lo mismo, que esta medida es proporcional y es la única suficiente en relación a los fines del procedimiento. Es por eso que le está privado de libertad. Desde la defensa de Jadue
y a pesar del nuevo revés por parte de la justicia, se mostraron optimistas con lo que pueda pasar a futuro con las medidas cautelares del jefe comunal. Nosotros sabemos que este tipo de causas complejas tienen estas contrariedades, pero en la resolución de la Corte hoy día encontramos la guía para seguir avanzando, y una vez que reunamos esos otros antecedentes que la Corte estima, nos deja tranquilo, el asunto se va esclareciendo, vamos tomando mayor control sobre la causa y creo que pronto vamos a tener nuevos resultados. Asimismo, la defensa confirmó que aún les queda un recurso ante la Corte Suprema, en donde buscan presentar nuevos antecedentes para rebajar las medidas cautelares y que Jadwe pueda salir del anexo Capitán Llaver. Lo que busca el recurso de amparo es que se restablezcan las condiciones de igualdad y legalidad, como lo ha hecho la Corte Suprema hace muy poco en un caso similar que ellos citen en el estrado, y esperamos que se siga esa senda. Al menos respecto de ciertas condiciones de la revisión última de la prisión preventiva, nosotros creemos que no se respetaron las reglas del debido proceso. Para esto utilizarán como argumento principal que el militante del PC dejó de ser oficialmente alcalde de Recoleta la semana pasada y que se elegirá a su reemplazante este viernes. Por ende, no podría existir el riesgo de reiteración en los mismos delitos. Sin embargo, desde la parte querellante rebaten esta postura y apuntan a que son otros los motivos que mantienen a Jadwe privado de libertad. Todavía no se han dictado ningún acto formal que prive al señor Jadwe de la calidad de alcalde de Recoleta. No es el cargo de alcalde y su ejercicio el que lo mantiene privado de libertad como un peligro de reiteración. Panorama que hace que la definición del Consejo Municipal de Recoleta tenga aún más peso. Y es que, en base a los eventuales votos de los concejales, el Partido Comunista tiene la primera opción de quedarse con el cargo de alcalde sustituto, de manos de Fares Jadwe, quien también será candidato al principal sillón municipal. Lamentamos obviamente llegar a este punto, un punto en donde esperaríamos que en un sistema democrático como en el que estamos, las autoridades pudiesen terminar obviamente sus periodos tal como lo indica no solamente la ley, sino que la voluntad popular. Pero esto no es motivo suficiente para que se conceda la libertad bajo medidas menos restrictivas. Recordemos que Daniel Jadwe está imputado por la autoría de 5 delitos distintos y la defensa está utilizando argumentos que no están a la altura de la gravedad de la situación. Ahora, la arista judicial quedará en manos de la Corte Suprema, con el recurso presentado que se revisará dentro de las próximas semanas, lo que podría significar la salida de Daniel Jadwe de la cárcel o el 7º intento fallido de su defensa. Los pingüinos, una vez de especial protección en nuestro país, aún así son numerosas las instancias en que sus poblaciones se ven afectadas. Por ejemplo, lo que ocurre en Antofagasta en los últimos meses, donde decenas de ejemplares han varado. ¿Por qué podría estar ocurriendo esto? Los detalles en el informe de Cristian Soto. Tristes imágenes como estas se han vuelto comunes en los últimos 2 meses en la costa de la ciudad de Antofagasta. 36 han sido los varamientos de pingüinos de Humboldt y Magallanes que ha registrado Serna Pesca durante junio y julio de este año. Uno de los motivos estaría relacionado directamente a la pesca recreativa. A la fecha de la necropsia realizada se evidencia que los ejemplares se encuentran en una baja condición corporal, sumado a la presencia de heridas ocasionadas por aparejos de pesca, y en 2 de ellos existen evidencias de ataques de perro. Esta problemática ha aumentado en una zona céntrica de la ciudad, que es el muelle histórico de Antofagasta. Principalmente porque allí se lleva a cabo de manera casi que sin control la pesca recreativa. El pingüino de Humboldt está presente desde el norte de la isla de Chiloé hasta Perú, por lo que sus avistamientos en Antofagasta pueden ser comunes. Diferente es el caso de los pingüinos de Magallanes, los cuales se encuentran en época de migración hacia el norte. La pesca le llama varamiento a cualquier animal que llega a la costa tanto vivo como muerto, ¿te fijas? Y eso puede obedecer a distintas razones. Si son animales muertos, te fijas ahí, es importante hacerle análisis a esos animales, no solamente contarlos y registrarlos en una planilla. Tenemos que avanzar en saber por qué están muriendo esos animales. Los pingüinos que se han logrado rescatar fueron derivados al Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta para realizar una evaluación de su estado de salud.
principalmente están involucrados pingüinos juveniles. Y claro, los juveniles son animales más inexpertos, probablemente ven, ¿no es cierto? Me imagino que en el momento en que el pececito es enganchado y está siendo recogido con la línea, con la caña, los pingüinos lo ven y van detrás y en eso se enganchan. La verdad es que no es solo en Antofagasta, esto sucede a lo largo de todo nuestro territorio marítimo. Pingüinos en toda la costa chilena, eso hay que tenerlo primero claro. El llamado desde ONGs es educar a la población y regular ciertos aspectos de la pesca recreativa. Esto se suma a la insistencia por parte de Cernapesca de ser más responsables al practicar esta actividad. Es crucial que seamos responsables y cuidemos nuestras costas, no dejemos restos de anzuelos o hilos que puedan poner en peligro nuestra fauna marina protegida por ley. Hemos un llamado a la comunidad a respetar el entorno y a la flora y la fauna marina, a realizar buenas prácticas de pesca recreativa y en general en cualquier actividad que se desarrolle en el borde costero. Nosotros como fundación hemos levantado una campaña de recolección de firmas para contar con el apoyo de la comunidad para que se pueda prohibir la pesca recreativa en el muelle histórico de la ciudad, principalmente porque aparte de ser un patrimonio cultural, también está reuniendo estas condiciones para que constantemente se avisten pingüinos allí. Pingüinos que se encuentran en migración en búsqueda de mejores temperaturas. Sin embargo, lo que han encontrado ha sido pesca recreativa que los ha dañado, por lo que urge atender el llamado de expertos para preservar un ave marina que se encuentra bajo constante peligro en nuestro país. Bueno, vamos a temas internacionales. Luego de que Joe Biden se bajara de la carrera presidencial, muchos esperaban ver cómo iba a reaccionar Wall Street y también el resto de los mercados. Orlando Silva nos explica por qué la decisión del aún presidente prácticamente no incidió en el mundo financiero. Celebración en Wall Street tras la buena jornada que se registró este lunes en la Bolsa de Nueva York, donde sus principales indicadores cerraron con números verdes. Pero al contrario de lo que se podría pensar, poco tuvo que ver en esto el giro que dio la carrera presidencial de Estados Unidos este fin de semana tras el paso al costado de Joe Biden. Este mercado se movió mucho este día lunes, pero el movimiento estuvo principalmente explicado por un rebote de las megacap. Estas principales acciones de Estados Unidos habían tenido una semana pasada muy difícil, cayendo bastante en sus valorizaciones, y hoy día vemos que estas han subido, ¿cierto?, entre un 2 y un 5%, como parte de un proceso de inversionistas volviendo a apostar por ellas. Hoy día estamos viendo alza en general en las bolsas de Estados Unidos, pero nosotros no se lo estamos atribuyendo de manera directa a esta bajada de Biden. Esta semana también tenemos, por ejemplo, la publicación de resultados corporativos. Estamos en la temporada de publicación de resultados. Publica sus resultados Microsoft, Alphabet y Tesla. Entonces, quizás el mercado incluso está más atento a eso que a los temas políticos. Y justamente fue el índice que reúne a las principales firmas tecnológicas, el Nasdaq, el que lideró las alzas en Wall Street con 1,58%. Le siguió el S&P, el índice conformado por las 500 empresas con mayor capitalización, que creció poco más de 1%. También subió levemente el Dow Jones, las 30 principales corporaciones estadounidenses. Resultados positivos que para los analistas se dieron a pesar de la decisión del candidato demócrata, que habría traído más incertidumbres que certezas a los mercados. El tema principal en el mercado de valores es, por supuesto, la campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Mientras que la semana pasada parecía que Donald Trump era el ganador seguro de las elecciones, básicamente las cartas se están barajando de nuevo. Probablemente la política y esta carrera por la Casa Blanca tendrá cada vez un impacto mayor en el mercado a medida que se disipen ciertas incertidumbres, a medida que, ¿cierto?, Kamala Harris esté más sólida en carrera y tengamos más claro cuáles son sus políticas. De hecho, una de las cosas que esperamos es saber quién va a ser su compañero de fórmula y el posible futuro vicepresidente de Estados Unidos. A medida que se disipen esas incertidumbres, probablemente veamos movimientos más fuertes o relacionados a ellos en el mercado. En otros mercados también hubo resultados positivos. En Europa, las principales bolsas también cerraron con alzas, igual que nuestro principal índice bursátil.
el IPSA cerró con avance de 0,64%, aunque nuevamente las noticias electorales de la principal economía mundial no habrían tenido tanto que ver. Puede que haya algo de eso, como revalorización en general de los mercados accionarios. En general, si las bolsas en Estados Unidos están subiendo, puede que otros mercados se vayan acoplando, pero no necesariamente está relacionado con eso. Por ejemplo, en términos de valorizaciones, las bolsas de Chile y de Latinoamérica, en general de los mercados emergentes, están mucho más baratas que la bolsa de Estados Unidos. Entonces, puede que eso sea un factor que juega a favor, digamos, de la bolsa de Latinoamérica o la de Chile. Por su parte, el tipo de cambio vivió otra jornada volátil. Durante la mañana, las malas noticias que llegaron desde la economía china hicieron caer fuertemente el precio de la libra de cobre y empujaron al dólar a superar los 950 pesos. Sin embargo, durante la tarde se revirtió la tendencia y el dólar cerró a la baja y más cerca de los 940 pesos. Lista junto a Alicia Contreras para revisar toda la información internacional que obviamente parte de Estados Unidos, ¿no? Tal cual, porque Kamala Harris ya va a paso firme a ser la nominada del Partido Demócrata para ser candidata a la vicepresidencia. Pero para empezar queremos mostrar el informe que hizo Ione Molinares respecto de lo último que ha pasado en torno a este tema. Revisemos. Han sido horas intensas para el Partido Demócrata y cambios sísmicos desde hace 3 semanas, cuando el presidente Joe Biden tuvo un pobre desempeño en el debate de CNN del que no se pudo recuperar. Su partido entró en un pánico en el cual pensaban que a este ritmo podrían perder la elección, perder la Casa Blanca, la posibilidad de mantener el Senado y no poder tener la oportunidad de retomar la Cámara de Representantes. Hoy cambia el asunto. Una vez más, Joe Biden decide tomar un paso histórico y en esta ocasión él se retira de la campaña y deja a la vicepresidenta en su lugar. Por ahora, la gran pregunta era qué tan rápido el partido se podría unir, pero a la luz de la lluvia de apoyo que ha recibido de parte del Congreso, de los líderes del partido, pues pareciera así que muy rápido la vicepresidenta Kamala Harris va a poder conseguir un número importante de apoyo que le dará la posibilidad de llegar a la convención demócrata con un apoyo ya lista para recibir la nominación del partido. Hay otros nombres que se están barajando, pero en realidad lo que parece es que Harris podría no solamente tener la posibilidad de seguir adelante con la maquinaria Biden-Harris que ya estaban dando desde hace meses, sino que además ya tiene reconocimiento nacional, lo que no tienen otros candidatos que son también el futuro del partido, pero que con tan poco tiempo no tendrían la oportunidad de exponerse y mostrarse a nivel nacional. Así que por ahora el Partido Demócrata pareciera ir poco a poco acostumbrándose a la idea de que Kamala Harris será la nominada del Partido Demócrata. Sin embargo, hay quienes piden una convención abierta, es decir, darle la posibilidad a otros candidatos a que sean considerados. Y esto va a depender de cómo se manejen las próximas horas. Si Kamala Harris, que ya ha venido recibiendo el apoyo de los comités estatales del Partido Demócrata y también de varios delegados de diferentes estados, va a ser entonces importante que ya el partido se unifique después de 3 semanas en donde se ha perdido mucho terreno, pero además con la posibilidad de que el Partido Demócrata esté también alineado en apoyar el resto del mandato de Joe Biden, quien ya apareció después de recuperarse lentamente del COVID, y darle todo su apoyo a su vicepresidenta, del cual dijo va a seguir trabajando. Así que los próximos días seguirán siendo históricos, porque todo apunta a que los demócratas estarán esperanzados ahora en que por primera vez una mujer pueda llegar a la presidencia de los Estados Unidos, y será una mujer de ascendencia inmigrante y también de ascendencia negra, y todo esto será una combinación importante ahora que también se está buscando quién la podrá acompañar en la campaña y posiblemente en la presidencia si todo sale como los demócratas quieren. Ione Molinares, Washington. A paso firme avanza entonces Kamala Harris para ser la nominada del Partido Demócrata como candidata presidencial. Ella necesita 1.900 delegados del Partido Demócrata para poder ser entonces candidata a la presidencia. Hasta esta tarde ya tenía el apoyo formal de 1.200 y ya hay medios que están diciendo que ya superó la cifra necesaria para ser candidata presidencial.
De hecho, Washington Post nos informa de inmediato, nuestro equipo digital y nuestro editor Sebastián Rivas ya la da como virtual candidata a la presidencia por parte del Partido Demócrata, porque según el conteo de Washington Post ya tiene más de la mitad de los delegados y por lo tanto ya tiene lo que necesita. Puede seguir juntando más apoyos, obviamente, y le conviene tener la mayor cantidad posible porque el respaldo es aún mayor y hace más fácil las cosas, pero con esto, dice Washington Post, ya tiene los apoyos necesarios, así que virtualmente, claro, tendría que pasar por la convención, ya tiene lo que necesita para ser ratificada en dicha convención. Y de hecho esta noche también la convención demócrata anunció que está preparándose para ya el 7 de agosto tener al candidato presidencial a través de la candidata, claro, a través de una votación virtual, telemática, por así decirlo, para llegar al 19 de agosto, que es la convención demócrata con ya la candidata o el candidato nominado. Ahora también es importante que Kamala Harris tiene que escoger a un candidato a la vicepresidencia para que la acompañe en esta fórmula. Hoy día ella hizo un acto en la Casa Blanca, elogió el legado de Joe Biden y ya anunció que está formalmente ella en su primer día de campaña y que faltan 106 días más entonces para el 5 de noviembre. Y hoy día también supimos de Joe Biden, porque Kamala Harris viajó a Delaware, donde está la sede de campaña del Partido Demócrata, y ahí recibieron una llamada de Joe Biden, quien agradeció a su equipo por todo el trabajo que habían hecho con él y les pidió entonces seguir trabajando con Kamala Harris. Acaba de la corresponsal del Wall Street Journal de la Casa Blanca, y también el Washington Post, como antes mencionábamos, pero Nandita Bose dice que Kamala Harris, su campaña ha asegurado suficientes delegados para ser designada en la convención como candidata presidencial. Entonces, ya, además, la corresponsal de Reuters de la Casa Blanca, también el Wall Street Journal y lo que decíamos antes, el Washington Post, son tres medios súper relevantes que dan cuenta de que los cálculos son claros, certeros, ya tiene lo que necesita, entonces es virtualmente la candidata del Partido Demócrata, siempre y cuando evidentemente al partido no se le ocurriera cambiar el sistema de nominación y se declarara en el fondo una convención abierta en que pueden los delegados libremente decir por quién votar. Si eso es así, como pareciera ocurrir, ya tiene, según tres medios muy relevantes de Estados Unidos, los delegados necesarios. Y que tampoco es un dato que se pueda poner en dudas, porque ya en la tarde ya tenía 1.200 y necesita 1.976. Entonces, claramente, ella iba a obtener el apoyo de los delegados. También hoy día ha juntado $81 millones, que es un récord para la campaña del Partido Demócrata. También sumó 30.000 nuevos voluntarios para su campaña. Entonces, ha tenido respaldos bastante fuertes. Y AP, que es como la meca, como ya no puede ser como lo más seguro de las informaciones respecto de delegados en Estados Unidos para las convenciones y a otros asuntos también, acaba también de certificar lo mismo. Claro, no es una sorpresa, se veía venir entonces que ella sería la candidata del Partido Demócrata. Tenemos el momento en que Joe Biden se comunica con el equipo de campaña. Pasemos a revisar lo que dijo hoy día Joe Biden. Sé que la noticia de ayer fue sorprendente y difícil de escuchar, pero fue lo correcto. Sé que es difícil porque pusieron su corazón y su alma en mí, para ayudarnos a ganar, a obtener esta nominación, a ganar la nominación y luego ganar la presidencia. Son un equipo increíble. Tenemos un gran equipo. Creo que tomamos la decisión correcta. Vemos esa imagen porque él hizo una llamada a su sede de campaña porque él sigue aislado por COVID-19, aunque ya se confirmó que él estaría completamente recuperado de esta enfermedad. Ahí también, por supuesto, llegó Kamala Harris junto a su esposo y también entregó uno de sus primeros mensajes de campaña. Revisemos lo que dijo Kamala Harris. Doug and I wanted to stop by today to thank everybody. Doug y yo queríamos pasar hoy para agradecerles a todos y expresar lo que sabemos que es verdad. Todos ustedes han estado trabajando muy duro. La gente de esta oficina ha estado trabajando muy duro y ustedes han dado mucho de sí mismos, largos días y noches, y se están entregando a nuestro país porque lo aman, y aman a Joe, y me aman a mí, y lo sabemos.
And you're giving yourselves to our country because you love our country and you love Joe and you love me. Y en este acto entonces de Kamala Harris, que de hecho ya estrenó un logo nuevo, Kamala for President, también hubo un momento en que logró hablar con Joe Biden porque él estaba conectado al teléfono y se vivió este momento que preferimos subtitular para que puedan ver la emoción en las voces de ambos. Revisen. It is so good to hear our president's voice. Joe, I know you're still on the call, and we've been talking every day. You guys heard it from Doug's voice. We love Joe and Jill. We really do. They truly are like family to us. And we do, everybody here does. It's mutual. I knew you were still there. You're not going anywhere, Joe. I'm watching you, kid. I'm watching you, kid. I love you. I love you, Joe. Y ahí, Mónica, ahora que sabemos que Kamala Harris ya tiene el apoyo de suficiente... Información de estos momentos. De estos momentos. Es ahora mismo que los medios de comunicación estadounidenses que hacen el conteo lo están dando. O sea, ya dijimos, Washington Post, AP, Wall Street Journal y algo más se me está quedando, que lo estábamos recién diciendo, pero CNN Internacional también lo confirma. Tiene entonces el apoyo de suficientes delegados para ser nombrada candidata a la presidencia del Partido Demócrata. Y ahora la pregunta que viene es: ¿quién va a ser el candidato o la candidata a vicepresidente del Partido Demócrata? Y ya hay nombres que suenan. Mira, te invito a revisar la siguiente gráfica con los nombres para que los vayamos comentando. Tenemos 9 posibles nombres. Yo no quiero tachar a una, pero yo te aseguro, perdóneme, gobernadora, ahí no, aunque es un nombre espectacular en la política norteamericana. Ella es más conservadora que Kamala Harris y todo, pero yo no me imagino, y ustedes sabrán que no me quiero imaginarme, a lo mismo si de izquierda a derecha, siempre me gusta ver mujeres en puestos relevantes, pero... ¿Dos mujeres? No, 2 mujeres en Estados Unidos, o sea, lo veo súper mega difícil. Esa es la verdad. O sea, sería maravilloso que fuera en los republicanos, en los demócratas, lo encontraría increíble, pero todavía hay barreras culturales muy fuertes. Y una de las opiniones transversales de los analistas también es que probablemente Kamala Harris escoja a un hombre blanco para equiparar entonces las dos posiciones, porque Kamala Harris ya sería la primera, es la primera mujer presidenta negra y de ascendencia asiática. Dime. Sí, no, es que te iba a decir que si uno pudiera mostrar aquí, yo te digo que... ¿Cuál vas a tachar ahora? No, es que... Digo, por lo que hemos leído las dos y lo que hemos conversado... Sí, por eso traje esto, para que vayamos... Sí, yo te diría que por aquí, difícil. ¿Y por dónde más? El gobernador de Maryland, Wes Moore, difícil, y con todo lo talentoso y carismático que es... Bueno, capaz que después me equivoqué si alguno de los tres. Las bolas de cristales se rompen, pero... Se rompen, pero Gavin Newsom me parece difícil porque es muy progresista y estamos hablando de técnicas electorales. Necesita apuntar a otro público, Kamala Harris, y ella es lo suficientemente progresista. Ella viene de California, entonces reforzar con un nombre un estado del cual ella viene y que además es el ícono, así como Florida es hoy día, antes fue Texas con los republicanos, hoy día es Florida, el estado ícono. Este es el estado ícono de los demócratas, no tienen que asegurarlo, me parecería raro. Eso digo yo. Estoy de acuerdo, y sí. Vamos entonces por parte. Uno de los nombres que ha sonado bastante hoy día, por ejemplo, es Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania. De hecho, hoy día estuvo con ella en este acto de campaña. Estado clave. Pensilvania, Swing State. Muy importante, entonces sería bien estratégico tener a este candidato, dado los votos que le entregaría. Arizona, Mark Kelly, también es importante. Capitán, porque ¿no? Era astronauta. Astronauta. Sí, Mark Kelly, porque Arizona es un estado limítrofe, entonces él tiene mucho poder, es un referente en cuanto a temas de migración, entonces también podría ser un candidato. Algo más débil para Kamala Harris, ¿ok? Whitmer, la tachamos. Andy Beshear, gobernador de Kentucky, también es un nombre que está sonando harto. Dijo que lo llamó Kamala Harris, pero como a muchos otros. Pero hablaron personalmente y le preguntaron, bueno, ¿usted sería candidato? Bueno, si llega la llamada, uno no puede decir que no. Claro, Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte, también un estado importante que Swing podría... State, Swing State no está asegurado para ninguno de los dos lados, ¿ya? Exacto. Pritzker, que es de la familia que hizo los hoteles Hyatt.
O sea, eres multimillonario. Exacto. Él tiene fondos propios, digamos. Exacto, puede financiar su campaña. Digámoslo, o sea, no seamos prejuiciosos. El hombre ha hecho una súper buena gestión en términos de gestión en Illinois, es súper bien reconocido. Y, bueno, Westmore también lo tachamos. Pete Buttigieg, secretario de Transporte, el primer funcionario de gabinete que es abiertamente gay. Sí. Pero quizás por esa razón también... Tiene dices tú que fuera muy progresista. Exacto. Y todo. Puede ser, pero lo otro que también es interesante de él, tiene una capacidad de comunicación impresionante, tiene una súper buena evaluación también. Ahí tenemos entonces... Después nos equivocamos, no tenemos que pegar las palabras. Esto queda grabado más encima. No lo grabé. Bueno, se espera entonces que quizás, algunos dicen que lo más estratégico sería que esta semana ya dijera ella el nombre a su candidato a la vicepresidencia. Hay que ver entonces qué pasa. Por otra parte está los republicanos. Hoy día J.D. Vance hizo un acto de campaña y repitió la fórmula que empezaron desde ayer, atacar formalmente a Kamala Harris. Escuchemos lo que dijo hoy día J.D. Vance. Saben, ayer estaba con mis hijos. Estábamos nadando en la piscina y alguien trajo su teléfono y me mostró la noticia de que Joe Biden había anunciado que abandonaría la carrera presidencial. Y mira, no me gusta Joe Biden y no me gustan sus políticas. Y no soy un votante demócrata en las primarias. Nunca lo he sido y nunca lo seré, a menos de que algo salga realmente mal. Esto no está bien, señoras y señores. No puedes aceptar durante 3 años y medio a un tipo que claramente no tenía la capacidad mental para hacer el trabajo. Kamala Harris mintió al respecto. Mis colegas demócratas del Senado mintieron al respecto. Los medios mintieron al respecto. Todas las personas que vieron a Joe Biden sabían que no era capaz de hacer el trabajo. Y durante 3 años no dijeron nada hasta que se convirtió en un peso muerto político. Esa no es la manera de gobernar un país. Esa no es la manera de dirigir un partido político. Esto es un insulto a los votantes. Ya, entonces la principal conclusión del día de hoy es que Kamala Harris entonces logra los apoyos necesarios para convertirse en la candidata presidencial del Partido Demócrata. Ya es entonces la candidata del Partido Demócrata. Falta entonces el proceso formal en que los delegados voten por ella, pero ya tiene el apoyo de ellos. También falta entonces que escoja a su vicepresidente, candidato a vicepresidente o vicepresidenta, pero probablemente será un hombre y estamos a la espera entonces de la reaparición de Joe Biden, quien vuelve a su cargo. Atentos entonces a todos estos hechos. Seguimos, va a ser tema obviamente de Conexión Global Prime este miércoles, el tema de la campaña que seguimos en todos los espacios informativos de CNN Chile. Y ya vamos a ver, te apuesto que en algunos momentos más reacciones de nuevos políticos que ya conseguido los delegados se van a sumar con todo probablemente. A Cámara. Sí, claro. Bueno. Nos vamos entonces junto a Alicia a la pausa y volvemos con todo el deporte aquí. Don Rodrigo Herrera, CNN Prime. Bueno, y volvemos ahí, lo ven en pantalla para contarles de la información que está en nuestro sitio web tras el fallecimiento de Mary Rose McKee, una gestora cultural, una mujer de la vida pública de Chile que falleció a los 90 años, estaba y lo sabíamos, había sido público también a través de su familia, grave, estaba con una salud súper complicada, no fue sorpresivo, pero obviamente un hecho lamentable también. Le enviamos nuestras condolencias a su familia, a sus amigos. Y ahí ven entonces la recopilación que hizo CNN Chile de su personalidad pública, de sus gestiones como trabajadora del mundo también de la cultura. Y vamos terminando entonces porque se finaliza CNN Prime, pero viene obviamente CNN Tiempo y nos reencontramos como cada lunes para debatir, para conversar en Aquí se debate. Súper buen panel, puros diputados, va a estar buenísimo ese debate, así que no se lo pierdan. Y luego, última mirada con Fernando Paulsen. Lunes 22 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.